Seguimos adelante, amigos, en Suplemento Rural, y el propio presidente del Instituto Plan Agropecuario, Esteban Carriquí, ingeniero agrónomo, nos cuenta de qué se trata el proyecto FTPA Gestión del Pasto, un proyecto que incluye a productores, a la investigación, a la extensión, y habla pura y exclusivamente de la gestión del pasto. Acabamos de firmar un proyecto conjunto con INIA que hace referencia a la gestión del pasto como foco del trabajo que vamos a llevar por los próximos 5 años entre Plan Agropecuario, el INIA y los productores. Es un proyecto de investigación y de extensión en la cual vamos a participar con 25 establecimientos comerciales. Vamos a hacer un seguimiento de cómo gestionan el pasto los productores, cuáles son las claves que utilizan en cuanto al manejo, qué dotación utilizan, cómo ajustan la carga, cuándo entran a un potrero, cuándo salen, con qué altura, qué decisiones toman, cómo se adaptan frente a una situación dada. Bueno, todas esas cosas que los productores notablemente hacen cotidianamente o en el transcurso del año. Vamos a estudiar a fondo 25 establecimientos con indicadores, vamos a sacar indicadores productivos, físicos, económicos, ambientales, para generar conocimiento que sea trasladable al resto de los productores. Pretendemos con esto generar herramientas de manejo que sean trasladables a muchos productores del país en un tema que para nosotros y para INIA también es clave, que es la gestión del campo natural. Nosotros estamos acostumbrados a la investigación en estaciones experimentales. En este caso, la investigación se va a desarrollar en los establecimientos comerciales de los productores, donde ahí vamos a medir cosas que los productores hacen. Sobre esas mediciones vamos a analizar y generar conocimiento. Sobre ese conocimiento se van a generar reglas de trabajo, de manejo, recomendaciones que van a servir a muchos productores que a veces tienen dudas de cómo es que tienen que manejar la carga. ¿Qué hago? ¿Pongo más carga? ¿Saco? ¿Hago una rotación? ¿Dejo los animales? O sea, todo ese tipo de cosas que normalmente el productor naturalmente lo hace. Bueno, vamos a generar información de calidad de cómo se optimizan todos esos procesos en establecimientos comerciales. Por eso hay un componente de investigación, de generar conocimiento, de poner datos, pero además hay un traslado de esos conocimientos hacia otros productores. Esperemos que sean muchos y algunos miles. Nosotros acabamos de generar una figura que se llama productor asociado. El productor asociado es un productor que va a estar cerca del plan y el plan va a estar cerca de él. En ese caso vamos a trabajar con estrategias grupales, donde probablemente un predio o un establecimiento donde se gestiona muy bien el pasto de alguna manera va a poder ser visitado por otro grupo de productores para ver cómo es que se hace, es decir, cómo se generan esos datos buenos, productivos, económicos, ambientales. Y en ese caso se va a discutir in situ, donde el productor, que es el que gestiona bien el pasto, va a comentar, va a de alguna manera indicar qué cosas tiene en cuenta, cómo las hace, y de alguna manera cada productor después se lleva para su casa ese tipo de conocimientos. Eso después tiene una fase de aplicación. Cuando yo me llevo algo interesante de un establecimiento, después lo quiero poner en práctica en mi casa y bueno, ahí es donde se genera ese círculo virtuoso donde esperamos que muchos productores mejoren realmente la gestión de su establecimiento, de su pasto, de sus animales en los próximos años, y eso haga mover la aguja productiva, pero además teniendo en cuenta la sostenibilidad de esto en el tiempo. Esto es un proyecto de comunicación de productor a productor, es un proyecto en red, no es un proyecto de intervención porque no es que los técnicos vamos a sugerir qué es lo que tiene que el productor hacer. Tampoco existen procesos absolutamente neutros. Evidentemente que cuando el productor tiene contacto con otros productores y con técnicos, ese tipo de encuentro
genera cambios en todos, inclusive en el productor, que normalmente es el que nos recibe y que reconocemos que hace muy bien las cosas. Pero el proyecto en sí mismo no es un proyecto de intervención, sino es un proyecto de medición y de análisis de las cosas que el productor bien hace y puede comunicar a otros. Bueno, lo primero que hay que hacer es anotarse en la figura de productor asociado, que está disponible en la página web del plan. Al día de ayer teníamos 340 anotados, pero es una cifra que ha ido creciendo en los últimos días. Llevamos hoy una semana de que se lanzó esta figura. De esos productores están los que les interesan ser parte de este proyecto, y eso lo ponen explícitamente cuando se anotan. Te diría que de los 340, más de 300 manifestaron su interés en ser parte del proyecto. De ahí se va a hacer, mediante encuesta y procesamiento de algunos datos que nos interese para saber dónde están los buenos gestores del pasto, vamos a sacar los que vamos a utilizar como, podemos decir, como laboratorios o predios foco en este proyecto, lo cual no quiere decir que el resto no vaya a participar. Es decir, hay dos maneras de participar del proyecto Gestión del Pasto. Una es la simple voluntad de ser parte, con eso ya nos alcanza para que ese productor sea candidato a ser productor de gestión del pasto, y a ese también le vamos a pedir información, muchas veces información que él nos pueda dar sin intervención de ningún técnico, pero además vamos a tener 25 establecimientos elegidos por su diversidad, por su alcance nacional, por situaciones agroecológicas diferentes. Vamos a elegir 25 donde vamos a poner la lupa, vamos a poner el foco y vamos a poner un técnico que lo que va a hacer es un seguimiento detallado de la gestión del pasto y de algunas otras características del establecimiento, que es lo que va a servir de base y de información más afinada, digamos. Este es un proceso que, primero, que es un proceso abierto, es decir, nosotros no vamos a excluir a nadie porque no se enteró. Lo que es claro es que a partir de ahora vamos a empezar un proceso donde vamos a elegir esos 25 establecimientos. Por lo tanto, en algún momento esa lista de 25 establecimientos va a estar elegida, y ahí la manera de participar va a ser de la otra forma, de la fase ampliada, donde dice, bueno, yo no salí elegido en los 25, pero quiero ser parte también, estoy dispuesto a aportar datos, información, y sobre todo también a participar de la discusión, del debate, del análisis y de las jornadas que haya. Bueno, yo creo que fue claro que tanto INIA como el Ministerio, en la figura del subsecretario, manifestaron y jerarquizaron este proyecto. Es un proyecto bandera para el plano pecuario, pero además también es un proyecto bandera para el INIA y para el país. Va a ser el proyecto más importante de transferencia de tecnología que tiene INIA en este momento, por el alcance nacional que tiene, por la temática en ganadería. Pero además el subsecretario fue muy enfático en decir que uno de los grandes temas de debate nacional de la ganadería es la gestión del campo natural, y es ahí donde tenemos las mejores chances de mejorar la productividad, que realmente es una cosa importante para el país en sí. Amigos, sigue el impacto del coronavirus. Las exportaciones cayeron un 14,9% en julio. Vamos a compartir un informe. Este espacio es presentado por Fungicida Único, único para cultivos de invierno. Fungicida Único de Proquimur. Las solicitudes de deportación de bienes registraron la sexta caída mensual consecutiva del año en el mes de julio, esta vez de 14,9% con respecto al igual mes del año pasado, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay en base a los documentos únicos de aduana, que no incluye las exportaciones que salen del país desde las zonas francas. Entre enero y julio, el descenso fue del 12,8% frente al mismo lapso del año pasado, con un monto exportado de 3.847 millones de dólares. En tanto, en los 12 meses finalizados en julio, las ventas bajaron 6,6% en comparación con igual periodo cerrado en julio de 2019.
Tomando en cuenta lo exportado desde la zona franca, se registró una caída del 19,3% en julio y una baja del 16,7% en enero y julio, según información de Uruguay 21. La caída de julio se explicó principalmente por las menores solicitudes de bienes de China, de Brasil y zona franca de Nueva Palmira, dándose una combinación de efecto pandemia con competitividad. China se mantuvo como líder en el ranking pese a la caída del 42,2% por menores solicitudes de carne, soja, pescados, lanas, cueros, entre otros, aunque incrementó los pedidos de madera y lácteos. Brasil solicitó menos plásticos, vehículos y carnes, pero incrementó los pedidos de lácteos, cereales y grasas y aceite. Entre los destinos que aumentaron sus solicitudes se destaca Estados Unidos, que sigue en el segundo lugar del ranking, luego de China, por supuesto, superando tanto a Argentina como a Brasil. Estados Unidos incrementó sus adquisiciones de carne, madera, frutas y lácteos, entre otros. También se destacaron los aumentos de solicitudes de Turquía por soja y arroz, de Angola por arroz y de India por madera. Bien amigos, nos vamos a otra pausa, luego volvemos a En Voz de la Valle. INEA y Plan Agropecuario presentaron proyecto para la gestión de pasto en el marco del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias. Hablamos de lo FPTA, así es la sigla que lo abrevia. Fue aprobado el proyecto de coinnovación en la gestión del pasto para el manejo adaptativo y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos, que será ejecutado por el IPA y financiado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. La importación de ganado en pie sería un alivio para la industria del mercado interno, pero no corre. El representante de las industrias de abasto internos en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes, hablamos de Carlos Pajés, se refirió en distintos medios a la posible habilitación de la importación de ganados en pie de la región a nuestro país. En primer lugar, el industrial remarcó la difícil situación que atraviesa el sector ante la suba de precio que se ha generado por la ausencia de ganados terminados y la competencia con las plantas exportadoras. Por lo tanto, consideró que dicha habilitación sería un alivio para el sector, pero no corre.